Hace unos días una mujer me escribió algo que me atravesó el alma. Me dijo: Nilda, siento que los mujeriegos siempre ganan, que juegan contigo, te rompen y se van como si nada. Y en sus palabras había un cansancio profundo, un eco de muchas otras mujeres que han sentido exactamente lo mismo. Mujeres que amaron con todo, que se entregaron creyendo que esta vez sería diferente y terminaron vacías, confundidas, sintiendo que el amor duele más de lo que debería doler. Y tristemente no está sola. Miles de mujeres han caído en el mismo hechizo, en el encanto de alguien que parecía increíble, atento, apasionado, magnético, pero que al final solo estaba jugando un juego que tú no sabías que existía. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa mezcla de rabia y tristeza al darte cuenta de que él sigue su vida tan tranquilo mientras tú apenas puedes respirar entre los pedazos de tu corazón? Es una sensación terrible, ¿verdad? Esa impotencia de ver que quien te hizo daño parece salir ileso, mientras tú tienes que reconstruirte desde cero. Pero hoy quiero que me escuches con atención, porque lo que voy a contarte puede cambiar la forma en la que ves a ese tipo de hombres para siempre. Los mujeriegos también sienten, también pierden. También se rompen, aunque lo oculten detrás de su sonrisa segura y su aire de "a mí nadie me toca". Aunque parezcan fríos, inalcanzables o incluso inmunes al dolor, hay cosas que los hieren profundamente. Hay verdades que los desarman, que les quitan el control, que los dejan frente al espejo de su propio vacío. Y cuando tú las conoces, mi amor, dejas de ser su víctima y te conviertes en su lección. Este video no es para que busques venganza, no es para que juegues el mismo juego que ellos. Es para que te reconozcas, te empoderes y nunca más vuelvas a ponerte por debajo de nadie, ni siquiera de quien creyó que podía jugar contigo y salir ganando. Porque cuando tú entiendes lo que en realidad los mueve, ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la claridad. Y créeme, ahí es donde el poder cambia de manos. Mira, lo primero que destruye el ego de un mujeriego es algo tan simple y tan poderoso como esto: que una mujer lo ignore por completo. Pocas cosas hieren más a un hombre así que ser invisibilizado por una mujer que le atrae. Ellos están entrenados para recibir atención, saben qué decir, cómo mirar, qué gesto usar para obtener una reacción. Su juego no es el amor, es la validación, y su combustible es tu atención, sea positiva o negativa. Cuando tú no reaccionas, cuando no entras en su dinámica, cuando no caes en sus insinuaciones ni respondes a sus mensajes, algo dentro de él se desconecta, no lo entiende, no sabe cómo procesarlo. Su mente empieza a girar. ¿Por qué no me responde? ¿Será que no le gusto? ¿Quién se cree para ignorarme? Y ahí, mi amor, el juego se invierte. Porque los mujeriegos necesitan sentirse en control, necesitan creer que siempre pueden tener lo que quieren, cuando quieren. Pero cuando tú decides no participar, cuando lo desarmas con silencio, con elegancia, con ese tipo de indiferencia que no viene del orgullo sino del amor propio, le das el golpe más fuerte que puedes recibir, la indiferencia de una mujer consciente. Y no te confundas, ignorar no es venganza, es poder. Es el poder de no alimentar lo que te hace daño. Es el poder de no darle energía a quien no la merece. Es madurez emocional. Es decir, ya no quiero jugar ese juego porque mi paz vale más que tu atención. Y eso, mi reina, les duele más que cualquier reclamo, porque en el fondo los mujeriegos no buscan amor, buscan sentirse importantes, buscan alimentar su ego a través de la reacción de las mujeres. Pero cuando tú no reaccionas, cuando no lo necesitas para sentirte valiosa, él se enfrenta con su mayor miedo, el vacío interno. Y ahí comienza a desmoronarse, porque por primera vez no tiene control, no puede anticipar lo que harás, no puede predecir tus movimientos, no puede usar tus emociones como prueba de su poder e intenta provocarte, te escribe, publica algo para llamar tu atención, hace cualquier cosa para recuperar el control. Pero cuando tú mantienes tu paz, cuando no cedes, cuando entiendes que su comportamiento no tiene que ver contigo, sino con su necesidad de validación constante, entonces el hechizo se rompe y tú te liberas. Así que si alguna vez te cruzas con un mujeriego, recuerda esto: no necesitas gritar, no necesitas demostrar nada, no necesitas probar tu valor.
A veces lo más poderoso es quedarte en silencio. Un silencio lleno de amor propio, de dignidad, de esa serenidad que solo tiene quien ya no busca convencer a nadie. Porque una mujer que ya no reacciona, una mujer que decide no entrar en el juego, no pierde, mi amor, gana. Gana en poder, gana en claridad, gana en respeto hacia sí misma. Y mientras él se pregunta por qué ya no lo miras igual, tú ya diste el paso más importante. Saliste del juego y entraste en tu vida. La segunda cosa que más destruye a un mujeriego es algo que jamás espera, que una mujer lo descubra y no diga nada. No lo enfrentes, no lo cuestiones, no le pidas explicaciones. Solo lo mires, lo entiendas todo y te vayas. Sin ruido, sin drama, sin escenas. Porque créeme, nada descoloca más a alguien que vive del control emocional que encontrarse frente a una mujer que no le da el espectáculo que esperaba. Un mujeriego está preparado para el caos, lo necesita, se alimenta de él. Cuando una mujer grita, reclama, llora o le exige respuestas, él se siente en su terreno. Esa tormenta le resulta familiar, incluso cómoda, porque mientras tú explotas, él se siente poderoso. En su mente, tu rabia significa que aún lo amas, que aún le importas, que todavía puede manipular tus emociones. Su ego interpreta tu dolor como una victoria. Por eso, cuando tú descubres todo, la mentira, la doble cara, las promesas vacías, y en lugar de derrumbarte, simplemente respiras hondo, lo miras con serenidad y das media vuelta. Ahí su mundo interno se derrumba. No sabe qué hacer con tu silencio. No puede anticipar tu siguiente paso. No entiende cómo es posible que, después de ser descubierto, no haya una escena, ni lágrimas, ni gritos. Se queda sin libreto, sin rol que interpretar, porque él se preparó para defenderse, para justificar, para convertir tus emociones en su escudo, pero tú no le diste la oportunidad. Y ese vacío, ese silencio que dejas atrás, pesa más que cualquier palabra. Ese tipo de silencio no es vacío, es plenitud. Es el silencio de una mujer que entendió su valor, que no necesita respuestas de quien ya le mintió, que no busca cerrar un ciclo con quien nunca tuvo la intención de abrirlo de verdad. Es el silencio de quien se despide, no porque no sienta, sino porque se respeta. Y eso, mi amor, lo desarma, porque un mujeriego no sabe cómo defenderse de una mujer que ya no pelea. Piensa en esto. Su ego está construido sobre la idea de que siempre tiene el control. Control sobre tus emociones, tu atención, tu reacción. Pero cuando tú descubres la verdad y no das batalla, él se enfrenta a algo que no puede manejar, la pérdida total de poder. Ya no puede justificar su comportamiento con tu locura o tus exageraciones. Ya no puede decir que fue una reacción impulsiva. No hay pelea que usar como excusa. Solo hay un espejo en el que se refleja su culpa. Y ese reflejo, créeme, es insoportable para alguien que no sabe mirarse a sí mismo. Y en su mente comienza la confusión. Se pregunta por qué no dijiste nada, si lo vas a exponer, si vas a hablar con alguien, si vas a volver. Esa incertidumbre se convierte en su castigo, porque no saber qué piensas, qué harás o qué sientes lo descoloca más que cualquier confrontación directa. A veces incluso intenta provocarte después. Un mensaje casual, una historia que sabe que verás, una llamada sin motivo, solo para comprobar si todavía puede moverte, si todavía estás ahí esperando. Pero cuando tú no respondes, cuando mantienes tu calma y no reaccionas, se da cuenta de que te perdió. No por un error, sino por su patrón. Ahí empieza su verdadero castigo, porque entiende, aunque nunca lo diga, que ya no tiene espacio en tu vida, que te fuiste sin destruir nada, pero te llevaste todo, tu energía, tu paz, tu presencia. Y eso, para alguien que vive alimentándose del impacto que causa, es insoportable. Recuerda algo muy importante. Una mujer que se va sin hacer ruido no es débil, es peligrosa, porque su fuerza no está en su voz, sino en su decisión. No necesita demostrar su poder, lo ejerce en silencio. Esa mujer no busca justicia, se la da a sí misma al elegir su paz. No busca cierre, porque entiende que lo único que necesitaba saber ya lo vio con sus propios ojos. No busca que él cambie, porque su mirada ya está puesta en ella, no en él.
Y mi amor, cuando tú llegas a ese punto, te conviertes en algo que ningún mujeriego puede manejar. Una mujer que no reacciona, no ruega y no compite. Una mujer que sabe cuándo irse y que no necesita romper nada para cerrar un ciclo. Porque el cierre real no viene de una disculpa, sino de tu propia claridad. Y cuando una mujer se marcha en calma, sin rencor, sin escándalo, sin venganza, deja una huella que nada puede borrar. Esa calma tuya, esa serenidad después del huracán, no pasa desapercibida. Aunque él lo oculte, aunque siga su vida como si nada, algo dentro de él se mueve. Lo recuerda en las noches cuando todo está en silencio. Lo siente cada vez que intenta repetir su juego y no obtiene el mismo resultado, porque en el fondo sabe que contigo perdió algo que no se recupera. El respeto, no el tuyo hacia él, sino el suyo hacia sí mismo. Así que si alguna vez te toca ver la verdad de alguien que jugó contigo, no expliques nada, no reclames, no trates de enseñarle lo que debería haber sabido. Simplemente da un paso atrás, recoge tu poder y vete. Con la cabeza en alto, el alma en paz y la certeza de que tu silencio grita mucho más de lo que cualquier palabra podría decir. Porque no hay ego que sobreviva al silencio de una mujer que ya entendió quién es. La tercera cosa que más destruye a un mujeriego es encontrarse con una mujer que se valora más de lo que lo valora a él. Porque todo su poder, todo su encanto y su aparente seguridad dependen de que tú te pongas por debajo, de que lo mires como si fuera un premio, de que necesites su validación para sentirte suficiente. Pero cuando te conviertes en una mujer que se mira al espejo y se sabe completa, que no compite por la atención de nadie, que no necesita que la elijan porque ya se eligió a sí misma, ahí su estructura emocional se tambalea. Un mujeriego puede ser encantador, persuasivo, casi hipnótico. Sabe qué decir para que creas que eres especial. Te estudia, te observa y en poco tiempo aprende qué partes de ti necesita tocar para que le abras la puerta de tu alma. Pero toda esa coreografía solo funciona con mujeres que no se han dado cuenta de su poder. Cuando se encuentra con una mujer que lo mira con ternura, pero no con necesidad, con interés, pero sin dependencia, pierde su norte, ya no sabe qué hacer. Él está acostumbrado a mujeres que lo perdonan una y otra vez, que justifican su comportamiento, que temen perderlo. Mujeres que creen que si no lo complacen, él se irá. Pero cuando tú llegas y pones límites, sin temblar, sin gritar, sin justificarte, él siente algo que no reconoce, respeto. Y el respeto, mi amor, no se pide, se inspira. Verás, para el mujeriego, el juego nunca fue sobre el amor, sino sobre el control. Le gusta sentirse necesario, poderoso, admirado. Necesita pensar que tiene el efecto de un imán, que puede conquistar a cualquiera. Pero cuando tú dejas de necesitar ser conquistada, cuando él nota que tú no estás intentando impresionarlo, cuando siente que tu mundo no gira a su alrededor, el juego se rompe, porque ya no hay tablero. Y entonces empieza a mostrar su verdadera cara, el miedo. Miedo a no ser suficiente para ti. Miedo a que te vayas sin avisar. Miedo a que su poder no funcione. Miedo a quedarse solo con él mismo. Porque eso, justamente eso, es lo que lleva toda la vida evitando. Por eso va de historia en historia, buscando validación en cuerpos y miradas que nunca lo llenan. Pero cuando una mujer le enseña, sin palabras, que el amor no se mendiga, que la dignidad no se negocia y que la atención no se compra con promesas vacías, algo dentro de él se quiebra. Lo peor que puede vivir un mujeriego es sentirse pequeño frente a una mujer que no lo necesita. Y tú lo haces sentir así cuando te valoras, cuando eliges la paz antes que el drama, cuando prefieres estar sola que acompañada de alguien que no te da lo que mereces. Porque no hay mayor demostración de amor propio que saber decir no sin miedo y hacerlo con una sonrisa serena, con la certeza de que quien de verdad te ama no te pondría nunca en la posición de tener que suplicarle coherencia. Y no se trata de ser fría, ni distante, ni de fingir desinterés. Se trata de tener estándares, de no conformarte con migajas, de no aceptar promesas que no se cumplen, de mirar los hechos, no las palabras. Porque los mujeriegos son maestros de la ilusión, pero tú, mi reina, no necesitas trucos.
Tú necesitas presencia, coherencia, respeto. Cuando él nota que no puede manipular tus emociones, que no puede entrar y salir de tu vida cuando quiera, que no puede confundirte con frases bonitas, empieza a entender que contigo no hay espacio para el juego y aunque al principio intente resistirse, poco a poco lo siente. Lo nota en tus silencios, en tus gestos, en esa serenidad con la que ya no esperas nada de él. Porque cuando una mujer se valora, deja de esperar, empieza a elegir. Y ahí se da cuenta de algo que lo hiere profundamente, que tú estás bien sin él, que sonríes, que duermes tranquila, que no lo necesitas para sentirte viva. Eso lo rompe más que cualquier desprecio, porque su poder desaparece cuando tú floreces sin su presencia. Entonces intenta volver, no porque te ame, sino porque necesita recuperar esa sensación de control que perdió. Te busca disfrazado de arrepentimiento, de nostalgia, de ahora sí he cambiado. Pero tú ya no estás en el mismo lugar, ya no eres la misma, ya no lo ves con los mismos ojos. Y esa distancia, esa calma tuya es su mayor derrota. Porque para él la conquista nunca fue sobre amor, fue sobre alimentar su ego. Pero el día que entiende que ya no puede alimentarse de ti, que tu validación ya no está disponible, que tu energía ya no gira en torno a su juego, ese día lo pierde todo. Así que recuérdalo siempre. Una mujer que se valora no se convierte en dura, se convierte en libre. Libre de las manipulaciones, de los discursos vacíos, de las promesas rotas, libre del miedo a quedarse sola. Porque la soledad de una mujer que se ama vale 1000 veces más que la compañía de un hombre que no sabe amar. Y cuando tú alcanzas ese nivel de amor propio, el mujeriego no sabe qué hacer contigo. No puede tocarte, no puede confundirte, no puede dominarte. Y ahí, mi amor, es donde realmente gana una mujer. Cuando el respeto propio se vuelve su escudo, su brújula y su hogar. Porque nada desarma más a quien vive del juego que descubrir que su juego ya no tiene efecto en ti. La cuarta cosa que más destruye a un mujeriego es verte seguir adelante mientras él se queda atrapado en el mismo lugar. Al principio parece que es al revés. Tú lloras, te preguntas qué hiciste mal, repasas una y otra vez cada conversación buscando una señal que no viste, mientras él aparenta estar de fiesta. Sube fotos sonriendo, rodeado de gente, con una copa en la mano y una nueva mujer en cada esquina de su vida. Y tú, mirándolo desde la distancia, sientes esa punzada en el pecho, ese dolor que mezcla rabia con nostalgia, ese pensamiento que te atormenta. ¿Cómo puedes seguir tan tranquilo? ¿Por qué no le duele como a mí? Pero el tiempo, mi amor, tiene una forma sabia de poner las cosas en su sitio. Lo que hoy parece ligereza, mañana se convierte en vacío. Porque mientras tú atraviesas el duelo, mientras te permites llorar, sanar, entender, reconstruirte desde dentro, él solo se distrae. Cambia rostros, cambia nombres, cambia historias, pero no cambia de piel. Y el mismo patrón se repite. Conquista, se aburre, se va y en cada ciclo deja un pedazo de sí mismo, una parte que se va vaciando sin que se dé cuenta. Tú, en cambio, empiezas a renacer. Al principio no es fácil. Hay días en los que todavía lo extrañas, en los que te sorprendes pensando en lo que pudo ser. Pero poco a poco algo dentro de ti empieza a transformarse. Empiezas a dormir mejor, a reírte de nuevo, a sentir que el mundo no se acabó. Y un día, sin darte cuenta, dejas de mirar su perfil, dejas de esperar un mensaje, dejas de comparar tu vida con la suya. Empiezas a mirar hacia adelante, empiezas a verte a ti. Y ese momento, mi amor, aunque parezca silencioso, es el más poderoso, porque es ahí donde se invierte la historia. Mientras tú sanas, él se estanca, tú creces, él se repite, tú aprendes a estar bien contigo misma. Él sigue buscando en otras lo que perdió contigo. Porque los mujeriegos, por más seguros que parezcan, viven escapando de su propio vacío. Usan a las mujeres como espejos que les devuelvan una imagen ideal de sí mismos. Pero cuando tú desapareces de su reflejo y logras reconstruirte, él pierde esa referencia. Y entonces llega el golpe. No es inmediato ni ruidoso. Llega cuando menos lo espera, cuando por costumbre intenta escribirte y descubre que ya no estás.
Cuando alguien le menciona tu nombre y siente esa punzada incómoda que le recuerda que te perdió, o cuando ve una foto tuya y nota algo diferente, tu mirada ya no lo busca, tu sonrisa ya no lo nombra, y ahí, mi amor, su ego empieza a fracturarse, porque él creía que tú siempre estarías ahí, que podía jugar contigo hoy y volver mañana. Pensaba que tu puerta siempre estaría entreabierta, esperando una disculpa a medias o un mensaje de madrugada. Pero el día en que descubre que esa puerta ya no existe, que tú cerraste el ciclo, que floreciste sin él, algo se rompe por dentro. Lo que antes era control se convierte en impotencia. Lo que antes era indiferencia se transforma en nostalgia. Y lo que antes era soberbia se vuelve culpa. Y no es que de repente entienda el daño que hizo, es peor, se da cuenta de que lo que tuvo y no supo cuidar no se repite, que el tipo de amor que diste, la manera en que mirabas, tu ternura, tu energía no eran comunes, que mientras él jugaba, tú dabas amor real. Y eso, mi reina, no se olvida. Puede tener a muchas mujeres después, pero ninguna será tú. Ninguna tendrá tu forma de amar, tu esencia, tu luz. Mientras tanto, tú sigues avanzando. Empiezas a descubrir lo que te apasiona, te rodeas de gente que te hace bien, redescubres tus límites, tus sueños, tu poder. Ya no esperas amor, lo eliges. Ya no mendigas atención, la filtras. Ya no buscas validación, la encuentras dentro de ti. Y en ese proceso, sin darte cuenta, te conviertes en todo lo que un mujeriego no puede soportar. Una mujer libre, segura, consciente de su valor. Y cuando él finalmente se da cuenta, ya es demasiado tarde. Porque el amor que antes le dabas con entrega, ahora te lo das a ti. Porque el tiempo que antes gastabas esperándolo, ahora lo inviertes en crecer. Y porque la versión de ti que regresa de ese dolor no es la misma que se fue, es más fuerte, más clara, más sabia. Por eso, mi amor, cuando lo veas sonriendo en las redes o presumiendo su nueva conquista, no te confundas. No es felicidad, es anestesia, es la manera en la que tapa su vacío, porque tú sanaste, pero él no. Tú soltaste, pero él se quedó atrapado en su propio patrón. Tú encontraste paz y él sigue buscando dopamina. Y el día que el silencio de tu ausencia le pese más que el ruido de sus distracciones, entenderá lo que perdió. No porque tú se lo digas, sino porque la vida se encarga de mostrarle que nadie puede huir eternamente de sí mismo. Así que si hoy sientes que él ganó y tú perdiste, te lo digo con el corazón, no es así. Él solo ganó tiempo para seguir huyendo. Tú ganaste vida, ganaste claridad, ganaste amor propio. Y eso, mi reina, es lo único que realmente importa. Porque al final, quien sigue su camino sin mirar atrás, siempre termina más lejos que quien se queda dando vueltas en el mismo punto. Y esa es tu verdadera victoria. Seguir avanzando, floreciendo y brillando, mientras él, con todas sus máscaras, sigue buscando lo que tú ya encontraste dentro de ti. La quinta cosa que más destruye a un mujeriego, mi amor, es ver que otra persona te valora como él nunca supo hacerlo. No hay espejo más cruel para su ego que ese. Ver que alguien más te mira como él jamás pudo, que alguien más ve el brillo que él ignoró, que alguien más entiende lo que él confundió con debilidad. Porque el mujeriego vive creyendo que las mujeres que ama siempre estarán ahí, que su poder de seducción lo salva de todo, que puede irse y volver cuando quiera. Pero un día la vida le demuestra lo contrario. Ese día llega sin aviso, quizás mientras revisa las redes y se cruza con una foto tuya sonriendo. Quizás alguien menciona tu nombre y dice está feliz, está con alguien que la trata bien. Quizás simplemente te ve en la calle con esa calma nueva, con esa mirada en la que ya no hay rencor, solo paz. Y ahí algo dentro de él se quiebra, porque recuerda, aunque no lo diga, que él fue quien tuvo la oportunidad de cuidarte y la desperdició. El mujeriego siempre piensa que tiene el control. Cree que puede decidir cuándo amar y cuándo desaparecer. Se convence de que puede jugar eternamente sin pagar el precio, pero cuando ve que alguien más te da lo que él no te dio, respeto, ternura, coherencia, presencia, su castillo de arena se desmorona, porque por primera vez se enfrenta a la evidencia de su propia mediocridad emocional. No puedes soportar ver que alguien más te escuche como él no escuchó, que alguien te mire con esa atención que él reservaba solo para sus conquistas, que alguien te haga reír sin usar el sarcasmo, sin máscaras, sin trampas.
En el fondo, le duele porque sabe que tú no cambiaste. Sigues siendo la misma mujer, solo que ahora en manos de alguien que sí sabe lo que tiene. Y eso lo descoloca, lo enloquece en silencio, porque su ego no entiende cómo pudo perder lo que creía tener asegurado. Él se convenció de que eras una más, de que tu amor era reemplazable, pero al verte feliz con otro, se da cuenta de que no eras una más, eras la diferencia. Eras la calma que no supo sostener, la presencia que no supo cuidar, la mujer que lo quiso sin condiciones cuando él ni siquiera se quería a sí mismo. Y aunque aparente indiferencia, aunque publique fotos o bromas como si nada, hay un vacío nuevo que se abre dentro de él. Un silencio que ya no puede llenar con cuerpos ni risas ajenas, porque los mujeriegos viven de la novedad, pero tú te convertiste en lo inolvidable. No lo destruye el verte con otro, sino el darse cuenta de que contigo hubiera podido ser diferente. Que si hubiera tenido el valor de quedarse, de ser honesto, de mirar sus miedos de frente, habría conocido un amor real. Pero no lo hizo. Eligió el camino fácil, la conquista sin compromiso, el placer sin entrega, el deseo sin profundidad. Y la vida, mi amor, siempre devuelve lo que uno siembra. Por eso, cuando te ves sonreír de verdad, no con esa sonrisa forzada que usabas para disimular el dolor, sino con la sonrisa libre de quien ya sanó, siente algo que no sabe nombrar. No es celos, no es nostalgia, es un golpe de realidad. La certeza de que el amor que despreciaba era exactamente lo que siempre había estado buscando. Y tú, sin buscar venganza, te conviertes en su lección, porque no hiciste nada para lastimarlo, no lo expusiste, no lo humillaste, no lo buscaste para demostrarle nada. Simplemente seguiste con tu vida, abriste el corazón a alguien nuevo, a una historia distinta, y la vida se encargó del resto. Y es ahí donde todo cambia, porque él empieza a comparar, aunque no quiera. Compara cómo te trató con cómo te tratan. Compara las conversaciones vacías que tiene con las tuyas llenas de alma. Compara las risas superficiales que ahora colecciona con la complicidad real que perdió contigo. Y cada comparación le duele, porque lo enfrenta a su verdad, que el problema nunca fuiste tú, que el problema siempre fue él. Y no, mi reina, no es tu deber alegrarte de su dolor. Pero sí puedes sentir orgullo por tu camino, porque todo lo que él te hizo dudar de ti, hoy se vuelve tu fortaleza. Cada lágrima que te causó se transformó en un límite sano. Cada decepción se volvió una lección, y cada promesa rota te preparó para reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó. El mujeriego no sufre porque te vea feliz con otro. Sufre porque se da cuenta de que tu felicidad ya no depende de él. Porque ese nuevo amor solo fue posible gracias a que tú sanaste primero. Gracias a que decidiste no cerrarte, no endurecerte, no convertirte en una versión fría de ti misma. Y eso, mi amor, es lo que más lo destruye. Porque los mujeriegos pueden lidiar con el desprecio, con el enojo, incluso con el olvido. Pero no saben qué hacer frente a una mujer que los perdona en silencio, que los supera con amor y que sigue adelante sin cargar rencor. Porque cuando la vida te da lo que mereces después de haber sobrevivido a lo que no, eso no es venganza, es justicia emocional. Y aunque él no lo diga, lo siente cuando te ve brillar, cuando escucha tu nombre, cuando alguien más te elige con la certeza que él nunca tuvo. Así que no sientas pena por él, no mires atrás, porque mientras él se pregunta cómo pudo dejarte ir, tú ya estás viviendo la respuesta. Estás en manos de alguien que te ve, te escucha, te cuida y te honra. Y eso, mi reina, es la victoria más hermosa, que el amor que un día te rompió, hoy te sirva de puente para llegar al amor que te sana. La sexta cosa que más destruye a un mujeriego es cuando una mujer decide no buscar venganza, sino paz. Y esto, mi amor, es lo que jamás espera, porque él está preparado para todo, para los gritos, para los reclamos, para las lágrimas. Sabe moverse en medio del caos, lo domina, lo necesita, porque mientras tú explotas, él sigue siendo el centro. Mientras tú lo enfrentas, él sigue teniendo poder. Pero cuando llega ese día en que tú te miras al espejo y decides que no vas a desgastarte más, que no vas a convertir tu dolor en odio, que lo que quieres es calma, entonces sí,
se desarma por completo. El silencio de una mujer en paz no suena a debilidad, suena a cierre, a dignidad, a libertad. Y ese tipo de silencio, el que nace de quien ya entendió, no hay ego que lo soporte. Porque mientras él sigue esperando tu reacción, tú ya no tienes nada que decir. Mientras él busca una pelea para sentirse importante, tú ya no juegas ese juego. Y eso, créeme, lo enloquece. Él está acostumbrado a que después de hacer daño venga la tormenta, a que lo insulten, lo bloqueen, lo maldigan, a que el drama le dé protagonismo. Pero cuando no pasa nada, cuando simplemente desapareces sin odio, sin rencor, sin siquiera mencionarlo, se queda suspendido en un vacío que no entiende, porque su ego interpreta el conflicto como vínculo. Si peleas, todavía le importas. Si lloras, todavía lo amas. Pero si ya no hay reacción, si hay serenidad, si hay distancia emocional, entonces su mente no encuentra refugio. Y empieza la confusión. No entiende cómo puedes estar tan tranquila, cómo puedes dormir, cómo puedes sonreír, cómo puedes seguir tu vida sin mirar atrás. Intenta provocarte, aunque sea con una indirecta o con una historia publicada a propósito. Necesita comprobar que aún te afecta, pero tú ya no estás ahí. No porque lo hayas olvidado, sino porque entendiste que odiar también es una forma de quedarse atada. Eso es lo que no soporta tu paz. Que no quieras vengarte, que no busques que sufra, que no lo nombres, que simplemente lo sueltes, porque el verdadero cierre no viene cuando el otro pide perdón, sino cuando tú dejas de necesitarlo, cuando entiendes que su comportamiento no tenía nada que ver con tu valor, sino con su incapacidad de amar. Y ese tipo de comprensión es devastadora para alguien que se alimenta de tener poder sobre los demás. El mujeriego puede resistir al reclamo, al enojo, a la culpa, pero no puede resistir la serenidad de una mujer que lo mira sin odio, porque ese tipo de mirada no acusa, refleja. Le devuelve su verdad sin una sola palabra. Es el espejo más incómodo, el que no lo ataca, pero tampoco lo sostiene. Y lo más irónico es que por dentro, aunque nunca lo diga, esa calma tuya le duele más que cualquier grito, porque en su lenguaje emocional el conflicto es conexión. La paz, en cambio, es ausencia. Y cuando una mujer elige la paz, él entiende, aunque no lo admita, que la perdió para siempre, que no hay vuelta atrás ni juego que pueda revivir lo que mató con su ego. Tú, en cambio, te das cuenta de algo esencial, que vengarte no te da libertad, te ata, que odiarlo no lo castiga, te desgasta, que lo único que sana de verdad es soltar, porque la venganza es seguir mirando hacia atrás, pero la paz es girar la mirada hacia ti, y cuando eliges la paz, mi amor, el juego termina. Tu decisión de no odiarlo no lo salva a él, te salva a ti, te salva del resentimiento, de la amargura, del peso de cargar con lo que no te corresponde. Te permite volver a creer, volver a abrirte, volver a amar, pero desde otro lugar. Y eso es lo que nunca entenderá, que tú no ganaste quedándote, ganaste soltando. Y aunque él no lo diga, lo siente cuando nadie más le provoca lo que tú provocabas. Lo siente cuando busca una reacción y solo encuentra silencio. Lo siente cuando, en medio de su ruido, recuerda tu calma. Esa calma que no pudo destruir. Esa calma que lo desarma. Porque al final, el castigo más grande para un hombre que juega con los sentimientos de los demás no es el odio que recibe, sino la indiferencia de quien ya sanó. Porque el odio todavía lo mantiene dentro de tu historia. La paz, en cambio, lo borra por completo. Y tú, con esa serenidad nueva, con esa dignidad que no se negocia, con ese brillo que no necesita ser visto por nadie más, te conviertes en su lección más profunda. Porque hay algo que un mujeriego nunca olvida. A la mujer que no se rebajó, que no buscó revancha, que no se convirtió en una copia de su dolor. Esa mujer, tú, no grita su fuerza, la encarna, no necesita demostrar nada. Su mayor victoria es su silencio, su equilibrio, su vida reconstruida sin rencor. Y eso, mi amor, no se finge. Eso se siente. Se siente cuando caminas ligera, cuando sonríes sin esfuerzo, cuando tu energía ya no está contaminada por lo que viviste. Por eso te digo, no busques justicia en la herida. No pierdas tu luz tratando de apagar la oscuridad de otro. La vida se encarga. Y cuando tú eliges la paz, todo se acomoda, porque la mujer que suelta, que perdona sin olvidar, que agradece la lección y sigue su camino, no solo gana, trasciende.
Y no hay ego en el mundo, ni juego, ni conquista, que pueda resistir el poder de una mujer que está en paz consigo misma. La séptima cosa que más destruye a un mujeriego es cuando la mujer a la que creyó conocer se transforma por completo. Cuando aquella que un día temblaba ante su indiferencia, ahora camina con una serenidad que él no comprende. Cuando esa mujer que un día esperó su mensaje con ansiedad, hoy ni siquiera recuerda el tono de su voz, porque el ego del mujeriego no solo necesita ser admirado, necesita sentirse indispensable. Y cuando descubre que ya no lo es, que su ausencia no pesa, que su sombra ya no proyecta nada sobre ti, el mundo se le derrumba. No hay golpe más devastador para un hombre, así que enfrentarse a la evidencia de tu evolución. Ver que cambiaste no por él, sino a pesar de él, que lo que te hizo daño se convirtió en impulso, que el dolor que te causó se transformó en sabiduría y que ya no lo miras desde la herida, sino desde la distancia, porque un mujeriego no teme perderte físicamente, teme que dejes de necesitarlo emocionalmente. Y cuando lo haces, cuando su opinión deja de importarte, cuando ya no te altera lo que diga o deje de decir, su poder sobre ti se disuelve por completo. Él está acostumbrado a mujeres que lo esperan, que le dan segundas, terceras, cuartas oportunidades, a mujeres que justifican su egoísmo con frases como "es que es así, va a cambiar, en el fondo me quiere". Pero cuando te conviertes en una mujer que no necesita excusas, que ve la verdad y actúa desde ella, algo dentro de él se rompe, porque ahí entiende que perdió no a una mujer, sino a su espejo emocional, ese reflejo que lo hacía sentir grande. Verte brillar sin él es su castigo más silencioso. Y no me refiero solo a brillar en lo externo, aunque también, sino a ese brillo interno que nace de la libertad, de la madurez, del perdón. Ese tipo de luz que no busca atención, pero la genera. La que no grita, pero ilumina. La que no compite, pero inspira. Esa luz que se nota en tu forma de hablar, de caminar, de estar. Porque una mujer que sanó ya no ama desde la carencia, ama desde la plenitud. Y eso es algo que el mujeriego no puede tocar, ni imitar, ni entender. Él te ve distinta, ya no respondes igual, ya no caes en los viejos trucos. Su mensaje llega y tú no tiemblas. Su elogio ya no te eleva, su ausencia ya no duele. Y ese cambio tan sutil, pero tan poderoso, lo descoloca. Porque mientras tú avanzas, él sigue girando en círculos, repitiendo los mismos errores, buscando lo mismo en diferentes rostros, sin entender por qué nada lo llena. Lo observa desde lejos, a veces con soberbia, a veces con curiosidad. Se ve distinta, piensa, pero no sabe que lo que ve no es cambio, es renacimiento. Y ese renacimiento, mi amor, no le pertenece, es tuyo, es fruto de tu proceso, de tus noches en silencio, de tus lágrimas convertidas en claridad. Él ve el resultado, pero no comprende el viaje. No sabe del coraje que hizo falta para soltarlo, del amor propio que tuviste que aprender para no volver a caer en el mismo patrón. Y cuando finalmente lo entiende, es tarde, porque tú ya estás en otro nivel de conciencia. Ya no hablas de él, ya no piensas en él, ya no le das el papel de villano en tu historia, porque tu historia ya no gira alrededor de nadie más. Y eso, mi amor, lo destruye más que cualquier venganza, más que cualquier indiferencia, porque mientras tú cerraste el ciclo con amor, él quedó atrapado en su repetición. No es que le falten mujeres, es que le falta propósito. No es que no pueda tener compañía, es que no puede tener conexión. Y tú te convertiste en el recordatorio de lo que perdió cuando eligió el juego por encima del amor. Porque en cada rostro nuevo que intenta conquistar, busca inconscientemente lo que tú representabas. Autenticidad, entrega, verdad, pero no la encuentra. Porque eso no se reemplaza, se reconoce una vez y se recuerda siempre. Y tú, mientras tanto, sigues creciendo. Aprendiste que la verdadera fortaleza no está en endurecerte, sino en mantener la ternura sin volver a permitir que te lastimen. Que la verdadera madurez no está en olvidar lo que pasó, sino en no permitir que vuelva a pasar. Aprendiste a leer las señales, a confiar en tu intuición, a poner límites sin culpa. Y ahora brillas con una luz que ya no busca aprobación, sino expansión. Ese es el momento en que
Él entiende que ya no puede alcanzarte, no porque estés lejos, sino porque estás en otro plano emocional. Porque el amor que antes dabas hacia afuera, ahora lo diriges hacia ti, y eso te hace intocable. Ya no hay promesas que te seduzcan, ya no hay atajos para entrar en tu vida, solo presencia, coherencia y verdad. Por eso, cuando te vea sonreír de nuevo, quizás intentará volver, no por amor, sino por ego. Querrá comprobar si aún puede tocarte el alma, si aún puede desestabilizarte. Pero tú ya no eres la misma. Y lo más hermoso de todo es que no necesitarás demostrarle nada. Tu calma hablará por ti. Porque el verdadero triunfo no es que él sufra tu ausencia, es que tú vivas en plenitud tu presencia. Que ya no lo necesites para sentirte viva. Que ya no esperes una disculpa para cerrar la herida. Que ya no dependas de su validación para saber quién eres. Esa, mi amor, es la victoria silenciosa que ningún mujeriego puede soportar. Descubrir que la mujer que un día jugó en su tablero ahora juega en otra liga, la de las mujeres que ya no reaccionan porque ya despertaron. La octava cosa que más destruye a un mujeriego, mi amor, es ver que tú ya no necesitas demostrar nada, que dejaste de justificar tus emociones, que ya no te desgastas explicando lo que vales, que ya no esperas que nadie te vea para sentirte visible. Porque el mujeriego se alimenta de eso, de la mujer que busca ser entendida, validada, reconocida, de la mujer que intenta convencerlo de que su amor es real, de que su entrega tiene sentido. Pero cuando te liberas de esa necesidad, cuando entiendes que quien no puede verte no merece tu esfuerzo, todo su juego se derrumba. Él no lo sabe, pero su poder sobre ti se basaba en la inseguridad, en ese pequeño miedo que te hacía creer que si te mostrabas demasiado intensa, demasiado sensible o demasiado emocional, ibas a perderlo. Que si decías lo que sentías, él se iría. Que si pedías lo que necesitabas, ibas a parecer difícil. Pero llega un momento en que ya no te importa, en que la paz de ser tú pesa más que la ansiedad de gustarle a alguien que nunca supo verte. Y ese momento, amor, es el principio de su fin. Porque un mujeriego no sabe cómo manejar a una mujer auténtica. Está acostumbrado a mujeres que fingen calma mientras se rompen por dentro, a sonrisas que esconden miedo, a palabras medidas por temor a perder. Pero cuando te encuentra en tu versión más genuina, sin disfraces, sin máscaras, sin ansiedad, se desconcierta. Porque no puede controlar lo que no depende de él. La mujer que ya no tiene nada que demostrar es impredecible, no sigue guiones, no busca aprobación, no necesita permiso. Es una mujer que simplemente es, y eso lo descoloca porque no puede usar tus emociones en su beneficio. No puede manipularte con silencios ni castigos emocionales. Ya no reacciona a su ausencia, no le ruega atención, no le sigue el juego, porque ya aprendió que no se trata de ganar o perder, sino de elegir la paz antes que el drama. Y eso lo desarma, porque toda su dinámica estaba construida sobre tu necesidad de ser comprendida. Sin esa necesidad, él no tiene dónde proyectar su ego. De pronto, se enfrenta a alguien que no busca su aprobación, que no espera sus mensajes, que no gira en torno a su disponibilidad. Y ahí, amor, el poder se invierte sin que tú tengas que hacer nada. La transformación no se nota de golpe, pero se siente. En tu voz, en tu mirada, en tu energía. Empiezas a hablar diferente, más despacio, más desde ti. Dejas de justificar tus límites. Dejas de explicar por qué te fuiste, dejas de tratar de convencerlo de que perdiste algo valioso, porque ya no tienes la necesidad de hacerlo. Y lo más impactante es que tu calma no nace del orgullo, sino de la comprensión. Entendiste que no puedes enseñar amor a quien solo quiere jugar a sentirlo. El mujeriego vive atrapado en la conquista porque es el único momento en el que siente control. La conquista es su refugio. Pero cuando ya no hay nada que conquistar, cuando la mujer frente a él no busca ser elegida, sino que elige, se queda sin propósito. Por eso tu desapego lo confunde, porque no entiende cómo puedes tener tanto amor y al mismo tiempo tanta claridad para irte cuando no lo merecen. Y lo más hermoso de todo es que no hay venganza en tu cambio. No hay dureza, no hay frialdad. Hay conciencia. Has entendido que no necesitas gritar para ser escuchada, que no necesitas rogar para ser elegida, que no necesitas probar nada para que te amen. Y eso, mi amor, es lo que realmente lo destruye. Que su presencia ya no tiene efecto sobre ti, porque descubriste tu propio poder.
Mientras él sigue buscando emoción en la inestabilidad, tú has encontrado plenitud en la quietud. Mientras él necesita nuevas conquistas para sentirse vivo, tú respiras tranquila, sabiendo que tu vida ya no depende de ser el centro de nadie. Y ese contraste lo descoloca porque en su mundo todo gira en torno a la validación. Pero en el tuyo, ahora, todo gira en torno a la autenticidad. Cuando una mujer llega a ese punto, no hay manipulación que la toque, no hay promesa que la seduzca, no hay ausencia que la derrumbe, porque ya no busca amor para sentirse completa, sino que ama porque se siente completa. Y ese tipo de amor libre, consciente, sin miedo, es lo que más asusta a un mujeriego. Porque un mujeriego no puede competir con la serenidad. No sabe qué hacer frente a una mujer que no necesita conquistador, sino compañero. Una mujer que no confunde intensidad con amor, ni dependencia con entrega. Una mujer que se ama tanto que si alguien no está a la altura, simplemente sigue su camino. Y ahí, mi amor, está tu victoria más silenciosa y más poderosa. No en demostrarle que perdiste o ganaste, sino en no necesitar demostrar nada. En mirar atrás y no sentir rencor, solo gratitud, porque entendiste que todo lo que te rompió también te reveló, que no perdiste nada esencial, solo lo que no era para ti. Así que sigue así, sin demostrar, sin justificar, sin explicar, porque la mujer que no busca validación externa se convierte en el espejo más incómodo para quien solo sabe vivir del ego. Y ese espejo, mi amor, refleja la verdad más dura para un mujeriego, que el poder que creía tener sobre ti nunca existió y que la única persona que realmente ganó fuiste tú. La novena cosa que más destruye a un mujeriego es descubrir que ya no te afecta lo que él haga, diga o piense, que sus juegos, sus silencios, sus insinuaciones o sus intentos de llamar tu atención ya no te tocan en lo más mínimo, porque el verdadero poder del mujeriego no está en lo que dice, sino en lo que provoca. Y cuando tú dejas de reaccionar, cuando ya no sientes la necesidad de analizar cada gesto o cada palabra suya, su juego se termina. Al principio, él no lo nota. Cree que es una etapa, que estás fingiendo. Está tan acostumbrado a que todo gire en torno a su presencia, a ser el detonante de tus emociones, que no puede imaginar un escenario donde tú realmente seas libre de su influencia. Pero poco a poco lo percibe. Tu voz ya no tiembla, tu mirada ya no lo busca, tu cuerpo ya no se tensa cuando él aparece. Y ahí empieza su desconcierto. El mujeriego está entrenado para leer a las mujeres. Sabe cuándo estás dolida, cuándo te haces la fuerte, cuándo lo extrañas aunque digas que no. Pero cuando se topa con una mujer que genuinamente ha sanado, no sabe cómo interpretarla. Tu calma no le encaja en sus categorías. No sabe si seguir provocando, si insistir o si rendirse. Porque tu neutralidad emocional lo deja sin espacio de acción. Y no, mi amor, no se trata de frialdad. No es que te hayas vuelto de piedra o que ya no sientas. Es que aprendiste a elegir dónde pones tu energía. Ya no reaccionas al impulso. Ya no entregas tu poder emocional a quien no sabe sostenerlo. Has aprendido que tu paz vale más que cualquier mensaje sin sentido o cualquier juego disfrazado de amor. Y eso, más que cualquier venganza, lo destruye. Porque él necesita que reacciones, incluso con enojo. La rabia, la tristeza, los reclamos, todo eso para él significa presencia. Significa que aún tiene un espacio en tu vida. Pero cuando ni siquiera te provoca ira, cuando su nombre ya no pesa, cuando su recuerdo no altera tu respiración, su ego empieza a colapsar. Se pregunta en qué momento dejó de importarte. No entiende cómo puedes seguir sin mirar atrás, sin la necesidad de cerrar, sin esperar nada. Empieza a rondar tu vida de maneras sutiles. Un comentario en redes, un mensaje disfrazado de casualidad, una aparición inesperada, pero tú ya no estás disponible, ni física ni emocionalmente. Porque cuando una mujer despierta, cuando de verdad sana, ya no busca respuestas en quien solo sabe repetir las mismas preguntas. Y ese, mi amor, es el principio de su caída, porque por primera vez se enfrenta a su irrelevancia. No a la tuya, a la suya.
a la evidencia de que no es tan importante como pensaba, a la realidad de que su poder se desvanecía en cuanto tú decidiste dejar de entregárselo. Descubre que su encanto, sus frases, sus estrategias no significan nada si la mujer que tiene enfrente ya no vibra con ellas. Y eso, aunque él lo oculte, le duele más que cualquier rechazo. Hay algo profundamente desconcertante para un mujeriego en enfrentarse a una mujer que ya no reacciona, porque toda su identidad se sostiene sobre la idea de que puede provocar emociones intensas, de que siempre deja una huella. Pero tú, con tu evolución silenciosa, rompes esa narrativa. Ya no hay herida abierta, solo cicatriz. Ya no hay dependencia, solo distancia emocional. Y lo más hermoso es que no lo haces para castigarlo, lo haces por ti, porque entendiste que no puedes sanar en el mismo lugar donde te rompieron, porque aprendiste que no se trata de demostrarle nada a él, sino de demostrártelo a ti, que tu poder no está en cambiarlo, sino en elegir no volver a caer en el mismo tipo de vínculo. Mientras él sigue midiendo su valor en la cantidad de miradas que atrae, tú mides el tuyo en la paz que sientes al final del día. Mientras él busca atención, tú eliges introspección. Mientras él se aferra a su máscara de control, tú te entregas a tu autenticidad. Y ahí, sin darte cuenta, lo dejas atrás. Porque el ego de un mujeriego no soporta el silencio, pero mucho menos soporta la indiferencia genuina. Puede defenderse del reclamo, puede resistir el desprecio, pero no puede con la calma de quien ya no juega su juego. Porque esa calma no se puede fingir, se siente, se irradia, se transmite, y cuando te ve en ese estado, entiende que ya no hay nada que hacer. El momento más doloroso para él no es cuando lo dejas, es cuando comprueba que de verdad lo superaste, que ya no ocupa espacio en tus pensamientos, que ya no te despierta ni odio ni amor, solo neutralidad. Y es entonces cuando en su soledad empieza a entender lo que perdiste y lo que él nunca tuvo, madurez emocional. Así que no temas llegar a ese punto, mi reina. No temas la indiferencia porque no es frialdad, es sanación. No temas el silencio porque no es vacío, es poder. No temas haber dejado de sentir por él, porque eso no significa que dejaste de amar. Significa que aprendiste a amarte más a ti. Y créeme, no hay castigo más grande para un hombre que se alimenta de la conquista que descubrir que su conquista ya no importa. Porque tú ya no eres su juego, ni su trofeo, ni su herida abierta. Eres su recuerdo más incómodo, la prueba de que el amor que despreciaba se convirtió en la libertad que nunca sabrá alcanzar. La 10ª cosa que más destruye a un mujeriego, mi amor, es cuando se da cuenta de que ya no tiene acceso a ti, no porque lo bloqueaste, sino porque simplemente desapareciste de su mundo emocional. Cuando entiende que no puede llegar a ti ni con excusas, ni con halagos, ni con nostalgia, que el vínculo que una vez lo sostenía ya no existe, y que aunque intentara acercarse, ya no sabría cómo hablarle a la mujer en la que te convertiste. Porque tú cambiaste y él no lo vio venir. Un mujeriego vive creyendo que puede entrar y salir de las vidas sin dejar consecuencias, que puede marcar y luego borrar, que puede herir y luego volver como si nada. Cree que todo está a su alcance porque siempre encuentra una puerta abierta. Pero el día que tú cierras la tuya de verdad, no con enojo, sino con madurez, algo dentro de él se apaga. Porque por primera vez comprende que no solo perdió a una mujer, perdió el acceso a una energía que lo alimentaba. Y eso, amor, no tiene sustituto. Puede buscar 1000 versiones de ti, pero ninguna será igual. Puede rodearse de risas, de mensajes, de conquistas rápidas, pero nada de eso le llena el vacío que dejó tu ausencia emocional. Porque no era solo tu cuerpo lo que él poseía, era tu luz, tu atención, tu forma de mirar. Y cuando eso se apaga, se enfrenta a un silencio que no entiende. Al principio intentará reconectarte con lo que antes funcionaba. Te enviará mensajes inocentes, tratará de apelar a la nostalgia, recordarte momentos, frases, promesas, pero tú ya no eres esa mujer. Ya no vibra en ti la necesidad de responder. No hay ira, no hay curiosidad, no hay deseo, solo claridad. Y eso, para un mujeriego, es insoportable, porque la indiferencia consciente es una puerta cerrada sin vuelta atrás.
Lo que más lo destruye no es que te fuiste, es que ya no hay forma de volver a ti, que ni siquiera con el arrepentimiento más elaborado lograría entrar de nuevo en tu vida, porque ahora hay una nueva versión de ti misma habitando tu lugar, una mujer que aprendió el valor de su energía y no la entrega a quien no sabe sostenerla. Y esa versión, mi reina, no se convence con promesas, no necesita explicaciones, no le interesa escuchar discursos sobre lo que ahora entiende. Esa mujer observa y elige no repetir, elige su paz, su rutina, su estabilidad emocional, elige su silencio antes que una conversación vacía, elige no retroceder, porque sabe que lo que una vez dolió no merece ser probado dos veces. Eso lo descoloca profundamente, porque toda su identidad se construye sobre la idea de que siempre hay una segunda oportunidad, que su encanto es suficiente para reabrir cualquier historia. Pero cuando nota que contigo ya no hay hueco, que tu energía no reacciona a su presencia, que tu mundo ya no gira en torno a su sombra, la realidad lo golpea con fuerza. Y lo más doloroso es que cuando finalmente comprende que te perdió, también se da cuenta de que no hay nada que hacer. Ya no hay palabras que sirvan, ya no hay gestos que basten, porque el tiempo del perdón no es eterno. Tú lo diste todo, fuiste paciente, creíste, esperaste, pero el amor también se cansa de insistir, de justificar, de esperar lo que nunca llega. Y un día, sin enojo, simplemente se apaga. Él lo siente, aunque no lo admita. Empieza a recordar cosas pequeñas, la manera en que lo mirabas, cómo decías su nombre, el sonido de tu risa. Recuerdos que antes ignoraba, ahora se vuelven su castigo. Y se pregunta, ¿en qué momento la perdí? Pero ya no hay respuesta, porque la perdió exactamente en el instante en que creyó que nunca lo harías. Y es ahí, en ese punto, donde el orgullo se rompe, donde la máscara de seguridad empieza a caerse. Porque un mujeriego puede soportar el rechazo, pero no soporta la indiferencia definitiva, esa que no busca herirlo, ni castigarlo, ni olvidarlo, esa que simplemente lo deja fuera del relato. Y tú, amor, ya escribes otra historia, una donde su nombre ya no aparece, no porque lo odies, sino porque no encaja en la nueva versión de tu vida. Y eso es lo que más lo destruye, ver que ya no forma parte de tu narrativa, que tú sigues avanzando, creciendo, amando, riendo, y él se quedó detenido en su propio reflejo. Su ego no puede procesar que el mundo siga sin él, que su ausencia no signifique nada, que su sombra no opaque tu luz. Por eso, cuando te vea de lejos, quizás con alguien nuevo o simplemente feliz y en calma, va a sentir esa mezcla amarga de admiración y arrepentimiento. Admiración por tu crecimiento, arrepentimiento por su ceguera, pero tú no estarás ahí para consolarlo. No porque seas cruel, sino porque ese ya no es tu papel. Tú ya hiciste tu trabajo, amaste, aprendiste, soltaste. Y lo más hermoso de todo es que no habrá dramatismo en tu despedida, solo gratitud. Gratitud por lo que te enseñó, por lo que despertó, incluso por el dolor que te hizo conocerte. Porque el amor propio que hoy tienes nació de esa herida. Y mientras él sigue buscando algo que lo haga sentirse vivo, tú ya lo estás, sin necesitar nada ni a nadie. Esa es tu victoria, mi reina. Que no solo te fuiste, trascendiste, que ya no te defines por lo que viviste, sino por lo que elegiste ser después. Porque cuando una mujer cierra la puerta de su historia con conciencia, no hay ego, no hay manipulación, no hay juego que pueda volver a abrirla. Y eso, sin gritos ni venganza, es lo que realmente destruye a un mujeriego. La certeza de que su poder terminó donde tú empezaste a amarte de verdad.